Cada año ocurre uno de los fenómenos más increíbles de la naturaleza, sin hacer ruido, sin llamar demasiado la atención. Millones de aves emprenden un viaje que, en algunos casos, supera los 10.000 kilómetros. Algunas atraviesan continentes enteros, otras cruzan océanos donde durante días no existe un solo lugar para descansar, y aún así consiguen llegar exactamente al lugar que estaban buscando, al mismo bosque, al mismo lago, incluso al mismo árbol donde estuvieron el año anterior. Lo curioso es que muchas de esas aves realizan ese viaje por primera vez. Nadie les enseñó el camino, nunca habían estado allí, y sin embargo, encuentran su destino con una precisión que parece imposible. Durante mucho tiempo, nadie supo explicar cómo lo hacían. Hoy conocemos parte de la respuesta, y lo más sorprendente es que no depende de una sola habilidad, sino de varias que trabajan juntas de una forma extraordinaria. Cuando descubras cuáles son, probablemente vuelvas a mirar el cielo de otra manera. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Eximur. Hoy vamos a descubrir cómo millones de aves son capaces de encontrar el camino durante viajes que desafían todo lo que imaginamos. Así que, comencemos. Seguramente alguna vez viste una bandada de aves cruzando el cielo. Es una escena tan habitual que casi nunca nos detenemos a pensar en lo que realmente está ocurriendo. Las vemos pasar unos segundos y seguimos con nuestro día, pero si pudiéramos acompañarlas durante ese viaje, descubriríamos algo realmente asombroso. Cada año, miles de millones de aves migran entre distintas regiones del planeta. Lo hacen buscando mejores temperaturas, más alimento o lugares adecuados para criar a sus polluelos. Hasta ahí, todo parece bastante lógico. Lo extraordinario aparece cuando observamos la precisión con la que realizan esos viajes. Hay especies que recorren miles de kilómetros y, meses después, regresan exactamente al lugar del que partieron. Ahora imagina que alguien te deja en una ciudad que nunca has visitado, sin teléfono, sin mapas, sin GPS, y te dice simplemente, encuentra el camino de regreso. Probablemente no sería una tarea sencilla. Sin embargo, eso es exactamente lo que consiguen hacer estas aves. Y aquí aparece un detalle que hace que todo sea todavía más fascinante. Muchas realizan esa travesía cuando apenas tienen unos meses de vida. Es la primera vez que hacen ese recorrido. Aún así, vuelan directamente hacia un destino que nunca habían visto. Durante siglos, este misterio intrigó a exploradores, naturalistas y científicos. De hecho, antes de comprender las migraciones, surgieron teorías que hoy parecen increíbles. Algunas personas pensaban que las aves pasaban el invierno escondidas bajo el agua. Otras creían que permanecían dormidas dentro de cuevas hasta que regresaba el buen tiempo. Con el paso de los años, descubrimos que ninguna de esas ideas era correcta. Pero resolver el verdadero misterio llevó mucho más tiempo, porque saber hacia dónde viajaban era realmente fácil. Lo difícil era entender cómo encontraban el camino con tanta precisión. Después de décadas de investigación, los científicos llegaron a una conclusión sorprendente. Las aves no dependen de una sola herramienta para orientarse, utilizan varias. Cada una las ayuda en un momento diferente del viaje. Y la primera de ellas está mucho más cerca de lo que imaginamos. De hecho, la vemos todos los días: el sol. Lo primero que descubrieron los científicos fue que muchas aves utilizan el sol para orientarse. Y pensándolo bien, tiene bastante sentido. Después de todo, el sol ha servido como referencia durante miles de años para navegantes, exploradores y viajeros. Pero aquí aparece un pequeño problema. El sol no permanece quieto. Desde que amanece hasta que anochece, cambia constantemente de posición. Si un ave simplemente siguiera el sol durante todo el día, terminaría alejándose de su destino. Entonces, ¿cómo evita cometer ese error? La respuesta está dentro de su propio cuerpo. Las aves poseen un reloj biológico extraordinariamente preciso. Ese reloj les permite corregir la posición del sol a medida que pasan las horas. Es como si llevaran una brújula en una mano y un reloj en la otra, utilizando ambos al mismo tiempo para saber siempre hacia dónde deben continuar. Pero el viaje no termina cuando cae la tarde. Muchas especies siguen volando durante toda la noche, y ahí el sol
deja de ser una ayuda. Durante mucho tiempo, nadie entendía cómo conseguían orientarse en esas condiciones, hasta que un grupo de investigadores decidió hacer un experimento muy curioso. Colocaron aves migratorias dentro de un planetario. Sí, un planetario. La idea era sencilla. Si las aves realmente utilizaban las estrellas para orientarse, al cambiar artificialmente el cielo, también debería cambiar la dirección hacia la que intentaban volar. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Cuando los científicos modificaban la posición de las estrellas, las aves cambiaban su rumbo. Era una prueba muy importante. Demostraba que el cielo nocturno también formaba parte de su sistema de navegación. Lo más interesante es que no necesitan reconocer miles de estrellas. Les basta con identificar el movimiento general del cielo y utilizarlo como una referencia para mantener la dirección correcta. Si lo piensas un momento, es increíble. Mientras muchas personas apenas reconocen un par de constelaciones, ellas convierten el cielo entero en una especie de mapa. Parecía que el misterio estaba resuelto. Sol durante el día, estrellas durante la noche. Pero la naturaleza todavía guardaba una sorpresa más. Porque hay días completamente nublados, hay tormentas, hay niebla, y en esas situaciones no pueden ver ni el sol ni las estrellas. Sin embargo, continúan avanzando en la dirección correcta. ¿Cómo es posible? La respuesta nos lleva a uno de los descubrimientos más fascinantes de las últimas décadas. Existe algo completamente invisible que rodea nuestro planeta. Nosotros no podemos verlo, no podemos tocarlo, ni siquiera podemos sentirlo, pero todo indica que muchas aves sí pueden percibirlo. El campo magnético de la Tierra. Hasta hace no mucho, la idea de que un ave pudiera percibir el campo magnético de la Tierra sonaba casi a ciencia ficción. Pero los experimentos empezaron a mostrar que realmente estaba ocurriendo algo extraordinario. Cada vez que los científicos alteraban artificialmente ese campo magnético, muchas aves también cambiaban la dirección en la que intentaban volar. Era como si alguien hubiera movido la aguja de una brújula invisible. Y eso abrió una nueva pregunta. ¿Cómo pueden percibir algo que nosotros ni siquiera somos capaces de sentir? Todavía no existe una respuesta definitiva, pero hay una explicación que, con el paso de los años, ha ido ganando cada vez más fuerza. Algunos investigadores creen que ciertas proteínas presentes en los ojos de las aves, llamadas criptocromos, reaccionan cuando reciben luz y al mismo tiempo están expuestas al campo magnético terrestre. Si esta hipótesis es correcta, las aves no estarían viendo el campo magnético como nosotros vemos un árbol o una montaña. Lo que percibirían sería algo muy diferente. Imagina que mañana despertaras y descubrieras un color completamente nuevo, un color que siempre estuvo ahí, pero que los seres humanos nunca habíamos podido ver. Sería difícil describirlo, ¿verdad? Algo parecido podría ocurrir con las aves. Ellas no verían un mapa dibujado en el cielo, pero sí podrían percibir una información que para nosotros simplemente no existe. Y aquí hay algo que me parece todavía más fascinante. Después de tantos años de investigación, los científicos siguen estudiando cómo funciona exactamente ese mecanismo. Eso significa que todavía quedan preguntas por responder, y lejos de ser una desventaja, creo que hace esta historia aún más interesante, porque nos recuerda que la naturaleza sigue guardando secretos, secretos que están ahí, delante de nosotros, esperando a ser comprendidos. Pero el campo magnético no trabaja solo. Las aves también aprovechan otras pistas durante sus viajes. Algunas reconocen montañas, ríos o la forma de una costa. Otras utilizan olores transportados por el viento. Y las especies con más experiencia son capaces de recordar paisajes completos que ya recorrieron en años anteriores. Al final, no existe un único GPS dentro de un ave. Existe un conjunto de herramientas que trabajan juntas, como si cada una aportara una pieza distinta del mismo rompecabezas. Y quizá esa sea la parte más increíble de toda esta historia. Mientras nosotros necesitamos tecnología para orientarnos en un lugar desconocido, ellas llevan millones de años perfeccionando un sistema de navegación que todavía seguimos intentando comprender por completo. La próxima vez que mires una bandada de aves cruzando el cielo, quizá ya no la veas de la misma manera. Detrás de ese vuelo hay miles de kilómetros de experiencia, millones de años de evolución y un sistema de orientación que aún continúa sorprendiendo a la ciencia. Y eso nos recuerda algo que personalmente me encanta.
A veces creemos que ya conocemos el mundo que nos rodea, pero basta con hacerse una simple pregunta para descubrir que todavía está lleno de misterios. Y con esto hemos llegado al final de este video. Si te gustó, no te olvides de darle me gusta y suscribirte. Nos vemos en el próximo video de Eximur, donde siempre vas a encontrar algo nuevo para aprender.